La ciencia, o sea, va en otra dirección muy distinta a lo que propone la religión. Habría que preguntar, perfecto, ¿no? 2 de noviembre, Día de Muertos, porque es una tradición, entre comillas. ¿Por qué no tenemos el Día de Darwin, por ejemplo, y nos disfrazamos de animales en evolución, ¿no? Tenemos no necesariamente que ser tolerantes con las prácticas religiosas, sino inclusivos y ser respetuosos de esas prácticas en tanto no afecten a otra entidad de los espacios de vinculación, ¿no? Mucha educación de nuestro país, educación básica, educación media superior y superior, está en manos de religiones. Y tendríamos que preguntarnos entonces cómo funciona ahí el Estado laico, ¿no? Es algo interesante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Tópicos Educativos. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante y polémico. De hecho, la discusión se puso bastante buena en algún momento respecto de educación y religión. Con estas grandes interrogantes de ¿todavía la religión sigue teniendo impacto en el ámbito educativo? ¿O por qué la educación pública sigue permitiendo bastantes ritos, bastantes costumbres, bastantes usos religiosos en el aula? Eso es lo que vamos a discutir. Tenemos a 3 grandes invitados y bueno, pues esperemos que puedan acceder a este capítulo y también mandarnos al correo sus opiniones, sus comentarios respecto de cómo lo vieron, si hay que hacer una segunda parte o se derivan otras temáticas del mismo. Pues muchísimas gracias y que lo disfruten. Agradecemos la producción de Sound Project. Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Tópicos Educativos. El día de hoy vamos a tocar un tema, me parece bastante interesante, polémico, con varias preguntas, varias aristas y sobre todo con la intención de hacer pensar modelos educativos, ¿no? Que todavía siguen teniendo presente una institución social muy poderosa como es la religión. Y para lo cual tenemos 3 compañeros de aquí de la universidad. Elsie, Cristina y Alejandro nos estarán acompañando para hablar de este tema tan interesante, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en estos episodios que pretenden ser muy polémicos. Y bueno, como habíamos dicho, educación y religión. ¿Por qué surge la idea, no? No queremos hacer una historia de la educación y la religión, tampoco digamos una crítica ácida solamente a la religión, sino simplemente la idea de que cada vez, y eso lo platicábamos nosotros en charlas previas, estamos observando demasiados ritos, demasiadas actitudes, demasiadas costumbres en nuestros sistemas educativos vinculadas directamente a una o varias expresiones religiosas. Y la idea sería pues pensar justamente qué pasa ahí, ¿no? ¿Por qué seguimos considerando que ciertos rituales, ciertas tradiciones, ciertas costumbres de origen religioso tienen que seguir siendo contemplados en el ámbito educativo con, no sé si es el pretexto, la idea, la excusa de que forman parte de una idiosincrasia sociocultural que habita a todos los estudiantes que hay en las escuelas? Y bueno, la pregunta, digamos, con la que podríamos iniciar sería esta, ¿no? ¿En qué momento la educación empezó a tener vínculos con la religión? No sé, Alejandro, ¿cómo ves esta idea? Bueno, primero agradecer la invitación y saludo aquí a mis colegas, Cristina, Elsie, y bueno, pues Eric, el tema que sugieres hoy en día me parece muy importante, quizá un poco por las fechas que estamos a fin de año, pero me parece que siempre es un tema en el cual pues salen bastantes aristas que se pueden debatir, educación y religión. ¿De dónde viene este binomio o por qué el día de hoy estamos aquí discutiendo? Bueno, comentabas que no necesariamente tenemos que hacer una revisión histórica, pero sí hay algunos sucesos que han sido un punto de inflexión, o sea, en esta segunda mitad del siglo XIX, donde pues se echan a andar varias reformas liberales, donde destaca la laicidad. Posteriormente, ya en el siglo XX, en la Constitución de 1915, particularmente en 1916, hay una serie de propuestas donde ya de manera particular queda asentado en un artículo, el artículo 3, que la educación debe de ser, además de gratuita, también laica. Y bueno, pues ese artículo
también se puede hacer una revisión, y ha pasado por varias reformas, pero hoy en día el acento de la religión me parece que sigue permeando la educación. Podemos detenernos en los 3 niveles: educación básica, educación media superior y educación superior. Y bueno, respondiendo un poco a esta pregunta que me planteas, no quiero abonar más porque quiero también escuchar aquí a mis colegas, pero es lo que puedo comentar. Quizá ahorita toque algunos otros puntos, pero bueno, es lo que puedo decir. Gracias Alejandro. Elsie. Pues también agradecerles estar aquí. Estoy muy contenta porque además sí es un tema, ya cuando me lo plantearon, que dije, ay no, pues sí me atraviesa un montón, porque yo fui educada en la escuela guadalupana. Entonces, a pesar de estar como en un país en el que pues se presume como este espacio laico, mi experiencia educativa desde el preescolar hasta la secundaria fue totalmente dictada por preceptos religiosos, ¿no? Y luego ya como docente pues te das cuenta que, como bien mencionan, o sea, son prácticas que permanecen casi permanentemente, ¿no? Ahorita yo pensaba mucho cuando hablábamos de vacaciones, que yo casi nunca digo, vámonos de vacaciones de invierno. Ahorita estoy diciendo, ya vámonos a la Navidad. Y eso presupone como un espacio festivo asociado a una religión concreta, pero que ya está como súper internalizado en mi discurso, en mi forma de hablar, y pues que sí, o sea, está ahí y a veces ni siquiera lo vemos. Creo que si no me hubieran propuesto hablar de ese tema, no hubiera llegado a reflexionar sobre eso en estos momentos, ¿no? Que dicen, coincide con las fechas, coincide con muchos pues días que vienen, y pues sí, como que pienso que tanto está en nuestra práctica que no somos conscientes, ¿no? Y creo que esta es una de las cosas que están ahí como para atravesándonos. Así es, ¿no? Cristina. Primero, gracias por la invitación. También siento que cuando se me planteó fue como, es que siento que es un tema muy controversial. Pero yo también vengo de un contexto con creencias muy arraigadas. Ya estando en la universidad, pues creo que me da para verlo de otra manera, tener otra visión, en donde creo que sí está creo que se deja muy de lado lo laico. Creo que no se vive como tal, o no se cumple como tal, porque la religión sí está muy dentro de, aunque no lo queramos ver, aunque no lo queramos, pues, no sé, aceptar, sí está muy, muy metida, aunque se ha intentado como separar, sigue estando ahí dentro de. Entonces creo que es un tema muy interesante. Sí, gracias. Sí, evidentemente esto que comenta, ¿no? De esta estructura social que pues nos come a todos, ¿no? En realidad no... digamos, nosotros, seamos o no guadalupanos, por ejemplo, estamos en un contexto social totalmente guadalupano, ¿no? De hecho, por ejemplo, en nuestro país, todos nosotros asumimos un poco la visión de qué es el guadalupanismo, la Santa Muerte, todo lo que tiene que ver alrededor de los santos, de fiestas religiosas en pueblos, en ciudades, y que no podemos escapar a esto, ¿no? Entonces, evidentemente, como decía Alejandro, ¿no? En la reforma del 57 con los liberales, ¿no? Con Juárez, Ocampo y compañía, pues establece esta división del Estado y la religión, y también se habla de una educación laica, ¿sí? Después, en la reforma constitucional de inicios del siglo pasado de nuestro país, se enfatiza nuevamente este Estado laico y una educación laica. Y esta educación laica sigue manteniéndose en el artículo 3 constitucional. Sin embargo, con esto que decía él, sí, recordaba que finalmente mucha educación de nuestro país, educación básica, educación media superior y superior, está en manos de religiones. Y tendríamos que preguntarnos entonces cómo funciona ahí el Estado laico, ¿no? Es algo interesante, porque de alguna forma, si de repente estas instituciones religiosas pueden acceder a la formación de las personas que habitan el país, pues no está de más recordar que su principal objetivo es instaurar una visión del mundo, ¿no? Que es una visión religiosa. Y como decía Cristina también, ¿no? Es algo muy problemático porque está interiorizado pues, prácticamente en todos nosotros, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, hay una fecha muy interesante que es el 2 de noviembre, que es el Día de Muertos, y bueno, tiene muchas explicaciones, se orienta desde diferentes perspectivas, se dice que solo es mexicano, hay que visitar panteones, hay que hacer altares, hay que disfrazarse ahora de catrinas y de muertes o de lo que sea,
Pero ahí lo interesante es no que esto forme parte de una sociedad, sino que las propias escuelas estén incentivando este ejercicio, ¿no? Habría que preguntar, perfecto, ¿no? 2 de noviembre, Día de Muertos, porque es una tradición, entre comillas. ¿Por qué no tenemos el Día de Darwin, por ejemplo, y nos disfrazamos de animales en evolución, ¿no? Y reflexionamos un día en eventos, en conferencias, respecto del significado de la evolución en la especie humana. No sé, Elsie, ¿cómo ves? Ay, pues mira, justo este tema del Día de Muertos y esto lo estuve platicando con algunas colegas hace unos días desde la visión de cómo hemos hecho como una especie de turismo en relación a la cultura, y en este caso creo que hasta perdemos de vista el hecho de que en efecto tiene un trasfondo completamente religioso, ¿no? O sea, porque creo que además algo que estuve pensando cuando plantearon el tema era, pues vamos a hablar de religión en Occidente, ¿no? Porque es como nuestro contexto, una visión completamente occidentalizada, y perdemos de vista muchas otras, ¿no? Y creo que justo el Día de Muertos, como que olvidamos todo este efecto del sincretismo, ¿no? Que se unieron, que hubo colonialismo, que hay como un montón de cosas, y ahora lo volvemos como un elemento bien exótico. Y creo que por eso hay tanto interés en este tipo de festivales, que sí, ¿no? Son eso, porque justo esa sensación de celebración, de festival, ¿no? De que te disfrazas, te vistes, hay música, hay comida, y creo que un poco rompe con los esquemas tradicionales de estar en un espacio educativo, ¿no? Que estás en aula, estás recibiendo sesiones de clase, estás haciendo lecturas, tal, y estás en un espacio de convivencia donde te estás vinculando afectivamente, como con otra dinámica. Y creo que por eso yo creo que salta tanto este deseo de asociarnos a ese tipo de eventos, pero justo no somos conscientes de desde dónde está partiendo, ¿no? Y a mí sí me parece bien problemático porque no asumimos que es parte de una identidad cultural y desde un pensamiento religioso concreto, ¿no? Como que lo vemos como totalmente aislado a ese día, y pues se ha ignorado, ¿no? Pues sí, se pierde como de vista eso. Entonces, pues ya a mí me parece eso, que se exotizan un poco este tipo de eventos y pues nos los adueñamos, ¿no? Hay como una apropiación en ese sentido desde los espacios escolares, pero no se problematiza, no se ve desde una visión muy crítica cuando lo llevamos, ¿no? a las escuelas, a las canchas, al festival. Fíjate que ahí es interesante esto que acabas de decir, ¿no? Apropiación de los espacios escolares, que justamente me parece ese es uno de los temas que abrió este podcast el día de hoy, ¿no? Es decir, cómo la escuela es un espacio donde se supone, bueno, lo hemos dicho en otros episodios, ¿no? Tiene que ver con un proyecto de la modernidad, de implementar conocimientos, de darle un valor, digamos, a la ciencia, pero de repente estos espacios producidos desde hace 300 años, ahora podemos encontrar eventos religiosos con la misma valía, digamos, que una clase de ciencias, ¿no? Cristina, ¿qué opinas de esto? Yo creo que justamente viene desde que el hecho de que las primeras instituciones se fundaron bajo la creencia de que bajo un orden religioso. O sea, todas empezaron a fundar así, pero pues seamos honestos, ya las sociedades contemporáneas demandan otras cosas que ya a lo mejor no dejarlas totalmente de lado, pero por ejemplo decía, ¿por qué no hay un Día de Darwin? O ¿por qué no hay otras celebraciones? O no dejar de lado también pues que ya en la contemporaneidad es la ciencia, o sea, es investigar. De hecho, en las jornadas Emilio Tenti decía que el presente se centra en la investigación, y creo que muchas veces se deja, no que se deje de lado, pero pues sí sigue siendo muy presente el que está sustentado en una base religiosa, las instituciones educativas. Alejandro, ¿qué tal? Bueno, de esto puedo agregar lo siguiente. Ahorita hablabas del artículo 3 y yo creo que lo que predomina es que la educación sea laica y científica. No obstante, están estas tradiciones que no son de ahora, sino tienen o sea, podría remitirme a los pueblos mesoamericanos, Día de Muertos. Con la llegada de los españoles, la conquista, se da esa mezcla y se intenta empalmar casi a la fuerza el calendario religioso cristiano con las tradiciones que tenían aquí los pueblos mesoamericanos, y coincide la fecha, digamos. Pero en la actualidad pues podemos ver que
pues estos festivales, o sea, están presentes tanto en preescolar, primaria, preparatoria, universidades. Estoy hablando de la escuela pública en concreto, donde se supone que la enseñanza debe de ser científica, objetiva, racional, pero llega este tipo de tradición de pues, eventos socioculturales con una carga o con un matiz muy religioso, y entonces se pierde quizá esta objetividad o se le da apertura. A veces, bueno, podemos remitirnos quizá a algunos autores como Octavio Paz, que dice que el mexicano pues le rinde culto a todo hasta la muerte. Prueba de ello pues son estas festividades del 2 de Muerto. Pero entonces esta educación que intenta ser la educación pública, científica, laica y gratuita, le da apertura a esto y se hace esta mezcla y bueno, pues se le sigue rindiendo culto, validado también por las mismas autoridades educativas, desde los directivos hasta los maestros que organizan sus festivales. Incluso hacen hasta las competencias de altares, desfile de catrinas, etc. Esto es la actualidad de la escuela, con estas tradiciones. Como comentas tú y como lo señalaba también Cristina, ¿no? O sea, el asunto es que observamos estas dinámicas religiosas al interior de las escuelas. Es decir, lo que pueda pasar afuera de las escuelas es asunto de incumbencia de la vida privada de cada quien, digamos, ¿no? De la vida social. Es decir, si tú tienes un culto católico, cristiano, pentecostés, bautista, mormón, satánico, que adoras a los ovnis o a Maradona, eso no importa al exterior de las escuelas, ¿no? Pero si tú quieres instaurar todo eso al interior de las escuelas, eso es un problema, porque se supone que una escuela valida cierto tipo de conocimientos. Pues imagínate que tú tienes 7 años y de repente pues llegas a la escuela primaria, ¿no? La escuela primaria pública, y de repente te empiezan a decir, ahora vamos a prepararnos para la pastorela, que es diciembre, ¿no? Que es una cuestión, digamos, cristiana, católica, a más no poder, ¿sí? Y de repente, si tú no tenías esta idea de la pastorela o medio la tenías por tus costumbres en familia, pero de repente ves que un docente, una institución te pide que formes parte de este evento y que se van a representar, entonces quiere decir que tú como un alumno de 7 años vas a decir, pues sí, la pastorela y Juárez es lo mismo, ¿no? Literalmente. ¿Por qué? Porque lo escucho en el aula, porque está en un libro, porque está en un programa y porque hay un evento de esto, ¿no? Entonces, ese me parece que es el gran riesgo, ¿no? Que de repente las escuelas estén validando todo este tipo de actitudes, ¿no? Otro ejemplo que les podría comentar, y ojalá que lo polemicemos, es al momento de finalizar algún curso escolar, alguna generación, ¿no? Jardín de niños, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, tiene igual valía o tiene la misma valía el evento religioso, o sea, la misa de fin de cursos, que el evento de clausura, ¿no? Entonces, me parece inadmisible, ¿no? Que nosotros podemos seguir dándole tribuna a esto en las escuelas. Afuera está bien, ¿no? Digo, cada quien puede hacer lo que quiera en su concepción de lo religioso. El problema es al interior de las escuelas, ¿no? ¿Cómo ves, Elsie? Ay, mira, yo ni me tengo que imaginar, porque les digo que yo sí crecí en una educación así, entonces yo tengo memoria de una vez a la semana yo tenía una sesión de clases para leer la Biblia. El último viernes de cada mes íbamos a misa. Los cumpleaños de las religiosas íbamos a misa, ¿no? O sea, se celebraban. Y sí fue conflictivo. O sea, para mí, o sea, durante mi periodo formativo, sí era como no entiendo por qué estoy teniendo estas horas en lo escolar. Y entendía que era justo esta disputa que mis papás tenían con la educación pública de es que en las escuelas privadas no se pierden clases, y que creo que a mí me hubiera gustado que mejor me enseñaran cosas sobre derechos laborales, por qué se generan todas estas dinámicas en la educación pública, pero bueno, supongo que mis papás no tenían esa información o no creían que era adecuada para una infancia, ¿no? Pero justo, sí es problemático porque para mí sí era como, ahora, pues, ¿por qué estamos viendo esto? ¿Por qué estamos haciendo estas cosas, no? Para mí era, pues, sí me sentía como despojada de información. Y ya cuando lo repensaba más grande, sí decía, pues es que fue desde mi perspectiva un poco irresponsable, porque no solo
mucha de la información que yo obtuve durante esa educación no solo omitió cosas, sino que estaba muy, muy perfilada y muy atravesada por preceptos religiosos. Entonces, había desinformación, había tergiversación, o sea, sí fue bien complejo. Pero ahora que ya lo veo desde la adultez y desde un espacio en el que yo llevo la educación, no sé si es tan problemático. Y a lo mejor aquí va a empezar el debate, el debate más fuerte. Porque yo no siento que nos reste objetividad o nos reste como nuestra calidad científica el tener contacto con esto. Porque en efecto es parte de la diversidad cultural y el estudio de la humanidad como grupo social también es parte de la ciencia. El problema creo que es la línea desde donde la trabajamos. No estamos trabajando otras culturas, otras religiones, no estamos hablando de toda esa gran diversidad humana en la que nos conformamos, sino que partimos de un modelo que es el más hegemónico en nuestro país, y eso creo que sí impone de alguna forma a las personas esta visión, ¿no? O sea, si tú no tienes acceso a ver, sí, o sea, están este grupo cultural que tiene estas festividades y está este otro y está este otro y en la antigüedad y en otras partes del mundo, pues entonces piensas, esto es la religión, ¿no? Y esto es parte del conocimiento básico que tenemos que tener. Entonces, para mí, sí más bien tiene que ver con cómo hemos llevado la religión a los espacios, no tanto de que se haya llevado. O sea, para mí sería bien bonito ver como un seminario de historia de las religiones, ¿no? O un festival sobre toda esa diversidad y aprender, y justo a través de eso irnos abriendo los ojos, ¿no? A que esta visión no tiene por qué ser un dogma, no tiene por qué ser una imposición, sino que es una de las muchas posibilidades, porque ahorita hablaban también como de estos derechos constitucionales a la educación, pero si no estoy equivocada también tenemos derecho a culto, ¿no? Y a religión. El problema es que no se puede imponer en las escuelas, y creo que también ignoramos eso, ¿no? O sea, hay personas que no participan de estas religiones más extendidas en nuestro país y que se ven obligadas a estar en ellos, y no solo en cosas específicamente religiosas, sino cosas como honores a la bandera, ¿no? Que también hay personas que por su religión no pueden participar y ni siquiera lo consideramos como una posibilidad, ¿no? Sí. Entonces, yo justamente quería hablar sobre eso, ¿sí? De que a veces se excluye a quienes no, por ejemplo, a quienes no son católicos y tienen que participar en las pastorelas, o a quienes no pueden hacer honores a la bandera, no pueden participar en la escolta o situaciones así. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice. Tampoco quiero hablar, porque vengo de un contexto con creencias muy, muy arraigadas. Entonces estoy de acuerdo con lo que dice, pero también veo esa parte de que tal vez se excluye. Entonces también mi pregunta, mi duda, o lo que yo me he preguntado es, o se unifica o se separa, porque hay más religiones, hay más tradiciones, y siento que se deja de lado y a veces nos vamos solamente por una. Todas las escuelas por un lado, todas son pastorelas, todos son suspensiones en estas fechas, pero también se deja de lado las otras. Siento que también hay como un nivel de exclusión que lejos de ser inclusiva, pues tiende o queda lejos de ser laica. Sí. Yo lo que puedo agregar a estos comentarios es lo siguiente: depende también el enfoque académico, es decir, el nivel donde se hable de religión. No es lo mismo en una primaria. Yo ahorita estaba acordándome de una situación que tal vez iba en tercero de primaria, tenía un compañero testigo de Jehová, y justo cuando se llevaban a cabo los honores a la bandera, lo pasaban hasta el frente y la maestra le tomaba del brazo y a la fuerza lo hacía saludar. Este compañero, por la edad, por el nivel, pues no tenía los argumentos quizá explicativos o la forma de él hacer valer este derecho a la libertad de creencia, o hablar sobre la diversidad religiosa, que también hay esa posibilidad. No es que esté prohibido hablar de religión en las escuelas, pero sí creo que desde un enfoque académico, tú ahorita lo mencionabas, un seminario de historia de la religión, a nivel licenciatura, pues quien tiene la formación en esa disciplina, pues
se encuentra con que muchos autores de la modernidad o del medievo o incluso del periodo tardoantiguo estaban vinculados a una religión. Eso no significa que se esté hablando de religión desde un sentido de creencia o devocional, pero sí el discurso o digamos el debate académico sobre religión permite otras posibilidades. Es decir, se ve como un fenómeno social, cultural, histórico. Y bueno, ahorita yo estaba recordando, por ejemplo, el seminario de Tubinga en finales del siglo XVIII. Justo en ese seminario coincidieron tres filósofos muy importantes. Tú me puedes corregir, Eric, si me equivoco: Hegel, Schelling y Hölderlin. Y bueno, pues al ser una institución de corte religioso, pero que abona a la formación académica o profesional, es decir, una universidad. O sea, de ese seminario egresan estos tres filósofos que sus planteamientos de alguna manera permiten definir las ideas filosóficas del siglo XIX. Por un lado, Hegel con su dialéctica, Schelling con su filosofía de la naturaleza y Hölderlin con su pensamiento poético vinculado a la filosofía. Ambos con una formación religiosa. Eso no significa que se detuvieron a discutir temas de el cristianismo protestante, que era el que, digamos, se formaron. Esos mismos autores hoy en día se siguen estudiando, se siguen revisando en las universidades, pero no propiamente como un tema religioso, sino por las aportaciones filosóficas que hicieron al haberse formado en una institución de corte religioso. O sea, hay ese antecedente, y creo que el debate o lo que puede permitir una buena salida es hablarlo desde un enfoque académico, o sea, no religioso. O sea, es como hacer esta distinción entre religión, que es la estructura sistemática que sigue ciertos cánones y que congregan o a un grupo en particular o a un grupo muy numeroso, y la religiosidad, o sea, ya la creencia de cada quien, como dice Eric, que afuera de la institución puede practicar como le venga en gana, ya sea si es católico, cristiano, si cree en la Santa Muerte o en algún culto satánico. O sea, eso ya es muy particular, pero creo que se puede generar un debate, y hay materias que invitan o sugieren revisar estos temas de carácter religioso, porque así están en el programa, pero sin hacer o sin caer en la propaganda religiosa, simplemente por contexto histórico. Sí. Y es lo que yo puedo, digamos, agregar. Con esto que están diciendo Elsie, Cristina y Alejandro, yo sí pongo también una pregunta, ¿no? Es decir, sí, es cierto que tenemos un derecho a la libertad de culto o la libertad de creencia, pero también es cierto que tenemos un derecho a una educación laica, científica y humanista, ¿no? Entonces, ¿cómo poder sobrellevar esto? Ese es como el gran dilema. ¿Por qué? Porque un poco partiendo de lo que tú nos contabas de una escuela, digamos, religiosa, y también lo que nos dice Cristina, ¿no? De un contexto religioso, o este ejemplo que nos pone Alejandro de su compañero de tercero de primaria, obligado a realizar algo que él no quería realizar por su concepción religiosa. Sí, tenemos que poner en la mesa como una distinción, ¿no? Por un lado, es cierto que la religión es prácticamente una disposición de nuestra condición histórica en la época que sea, ¿sí? Y que a eso no podemos escapar. Pero también es cierto que eso no es motivo suficiente para que esté impregnada en un sistema escolar, ¿no? Entonces, este asunto que mencionó Elsie, que después también lo dijo Alejandro, es, pues sí, ¿no? Sería genial que ante una gran diversidad religiosa que hay en nuestro país, no solamente hay católicos aquí, o hay católicos y también de muchísimas versiones, ¿no? Porque no hay una sola. Pues ante esta diversidad y ante este fenómeno que no podemos estar huyendo de él ni cerrarle la puerta, no estaría de más un seminario de historias de las religiones, una materia sobre religiones, ¿no? Pero aquí aparece un fenómeno que me parece interesante, ¿no? ¿Hasta dónde la sociedad permitiría eso? Eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque me parece que la gran problemática no es tanto que se tenga un seminario de religión, ¿no?
porque va a sonar a lo mismo cuando empezaron a intentar a colocar clases de educación sexual en las primarias, que en muchos estados, que muchos directores, que muchos profesores llegaban a esa página y simplemente la pasaban y la actividad que seguía. Entonces la idea sería cómo poder comprender la idea de que la religión es algo de nuestra vida privada, que lo llevamos a las escuelas y que eso de alguna manera está mermando las disposiciones de aprendizaje de los alumnos, ¿no? Más allá de un seminario de religiones, porque eso es interesante en la universidad, en la preparatoria, pero a nivel básico, ¿cómo se podría sobrellevar esto, ¿no? Que es algo que me parece interesante, porque a veces también habría que rescatar otro derecho que no sé si está en la Constitución, supongo que no, el derecho humano a no ser ignorante, ¿no? Porque justamente la idea es eso. Sí, qué bueno que hay un derecho que garantiza libertad de creencias, pero ¿a qué le estamos llamando creencias, no? ¿En manos de quién está la disposición de enseñar o no una religión? Eso es algo que tampoco podemos dejar de lado. La verdad es que los contextos sociales y familiares pues también están llenos de muchísimas creencias, de muchísimas disposiciones, digamos, no científicas, y que le apuestan más a eso y no a una actividad, digamos, de carácter científico. Y no se nos olvide que en por ejemplo, derecho a las creencias, en nuestro país existen comunidades violentas, que apelan a la esclavitud, explotan a sus integrantes, ¿no? Nueva Jerusalén aquí en Michoacán, ¿no? Esta religión que está en Guadalajara, que se me acaba de olvidar el nombre, la Luz del Mundo, ¿no? Sí. Las comunidades mormonas que hay en el norte del país, todas las denuncias que hay en contra de esta religión, los Testigos de Jehová, que también están ahí, ¿no? Sí. Todas las denuncias que hay en contra de muchos religiosos de la institución católica. Es decir, sí, qué bueno que haya apertura, ¿no? Y que no haya negación de la diversidad religiosa, pero sí, desde la escuela, me parece, deberíamos de priorizar otras cosas, ¿no? Es decir, qué bueno que tengas tus cultos, qué bueno que tengas tus creencias, pero mira, aquí hay una cosa que se llama pensamiento científico y que sirve para otras cosas, ¿no? Es algo interesante, ¿no? No sé, Elsie, ¿cómo es? Pues ahorita que hablas de eso, lo pienso ya mucho situado en un espacio pues de mi trayectoria como profesora, y les voy a contar acá la anécdota. Estaba dando yo un seminario de novela y decidí darlo sobre novela de terror. Y entre las obras que elegí El Exorcista. Entonces es una obra pues que claramente aborda estos temas desde una visión pues de la posesión demoníaca y de los padres, y que tiene una visión muy interesante porque sí ponen la ciencia, ¿no? O sea, agotan primero los personajes como estas explicaciones científicas y luego dicen, no, tal vez sí es cosa de Dios. Pero a mí se me olvida, porque aunque yo crecí en un espacio pues marcado por todo lo religioso en la educación, sí creí desapegada completamente de eso, ¿no? O sea, yo no me asumo como parte de una comunidad religiosa. Entonces a mí se me olvida que no todo el mundo es así. Y de repente me doy cuenta que tengo estudiantes profundamente católicos y cristianos, me parecía que eran unos. Entonces fue muy difícil llevar esas sesiones porque pues eran muy detonantes para ellos, ¿no? O sea, sí atravesaban fibras muy sensibles y tenía justo yo que recordarles que partimos de elementos de la ciencia, o sea, estamos partiendo de elementos de análisis literario, estamos partiendo de teorías literarias, estamos partiendo de elementos de la cultura, de la historia, de un montón de cosas, de herramientas que tenemos para la interpretación de este documento que no podemos interpretar como válido o inválido a partir de tu creencia personal. Pero fue difícil porque yo no podía desestimar también lo que emocionalmente se estaba desarrollando en esas personas, justo porque ahorita que lo mencionaba Alejandro, esta idea de que dejamos parte de nuestras identidades fuera de la escuela a mí me parece imposible. O sea, pensar no me va a atravesar esto que creo, esto que pienso, sea a nivel religioso, sea a nivel político, una vez que entro a un espacio, me parece como irrealizable. No nos neutralizamos aquí, seguimos siendo nosotras, seguimos siendo nosotros. Lo que sí aprendemos es a adecuar nuestro discurso dependiendo del contexto específico, ¿no? Entonces,
creo que eso es importante, ¿no? O sea, tu praxis personal, aunque tenga que llevarse a cabo dentro de la institución académica, no tendría por qué ser parte del conocimiento académico. O sea, son dos cosas diferentes. Porque si, o sea, uno a lo mejor si no la practica una religión o practicas una religión que se hace en un espacio específico, en un horario específico, pues nos va bien, ¿no? Decimos pues solamente pues los domingos, ¿no? Pero hay religiones que no son así. O sea, hay religiones que durante el día tienen que tener participación de sus rituales, de sus dinámicas, y las tenemos que respetar, ¿no? Pero también pienso mucho en esto, ¿no? O sea, finalmente, ¿qué tanto los espacios religiosos son espacios de, pues de coacción, ¿no? Y de dominación, y que creo yo tienen mucho que ver con estas estructuras patriarcales, jerárquicas, de opresión, pues que se replican en estos pequeños subgrupos culturales, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, al menos desde donde yo lo creo manejar, no es como cuestionar tu creencia religiosa, sino justo cuestionar las estructuras sociales que se replican en esa creencia. Y entonces yo no tengo por qué tocar nunca esa fibra sensible de mis estudiantes, pero sí les puedo dar estas herramientas para que esas mismas personas problematicen su experiencia de vida y digan, ay, tal vez esto está difícil, ¿no? Tal vez esto que yo vivo, aunque esté lleno de fe y esté lleno de cosas positivas desde un sentido, es problemático si lo vemos desde esta otra óptica, ¿no? Entonces así yo he podido intentar resolverlo, pero pues no sé si funciona del todo, ¿no? ¿Me permites agregar un comentario de esto que dice Elsie, de que no podemos dejar nuestras identidades? Efectivamente, y esto yo creo que abona a esta mesa de debate o discusión, en el sentido que depende o de acuerdo con nuestra formación. En mi caso, bueno, yo tengo estudios en psicología y en filosofía un poco, y lo que me permite entender esta idea que señala Elsie es lo que se menciona desde la hermenéutica, lo que menciona Gadamer acerca de que nuestros prejuicios son los que nos permiten abrir mundo, es decir, nuestra tradición, y a partir de esos prejuicios es que vamos a estar, digamos, tratando de entender la realidad o el mundo. No obstante, en el caso de un docente o quien se va a dedicar a la docencia, sí tiene que tener bastante claro esa frontera. ¿En qué sentido? Al menos en nivel licenciatura, dejar ver que hay problemáticas, o sea, en esta sociedad, en esta cultura, en este mundo tan complejo que vivimos hoy en día, que hay a veces que se intenta dar respuestas racionales, objetivas. Caso concreto, las ciencias naturales, donde pues siguen el método científico, y ahí sí no son tan flexibles como si, digamos, se puede hacer una lectura, una interpretación desde la literatura o desde la misma psicología. Sí, ahí sí son ciencias exactas. Acabamos de atravesar una pandemia, muchas personas se enfermaron, muchas fallecieron lamentablemente, pero entonces ahora sí, una ciencia que digamos fue punta de lanza fue la medicina, y el discurso religioso, las creencias, o sea, todos querían la vacuna porque era lo que lo que me podía salvar la vida. ¿Qué quiero decir? Que a veces, en el caso de los profesores, sí hay que hacer esta epoge, como dicen los fenomenólogos, o sea, hacer a un lado todos estos prejuicios y ser lo más concretos y objetivos con los alumnos. Es decir, de que una cosa es la ciencia y otra cosa es la religión o la religiosidad. Y si yo tengo alguna creencia, alguna fe, o practico alguna religión, o sea, voy a tratar de ser lo más imparcial para que esta formación o estos prejuicios o este horizonte de comprensión que yo tengo no incida. Esto al menos es más entendible en nivel licenciatura, pero en nivel primaria a mí sí se me hace algo complejo. O incluso ahorita que estábamos por entrar aquí al set de grabación, para quienes nos están viendo, a un costado hay un preescolar y justo estaban ensayando la pastorela, y bueno, ahí no solamente se involucran los maestros y los niños del kinder, sino hasta los papás. O sea, a veces los papás forman parte de las representaciones,
pero es entendible, pero ya en un nivel, digamos, de licenciatura, o sea, ya donde hay adultos que se están formando en una profesión, o sea, yo creo que sí hay elementos para que se den cuenta, o sea, lo más objetivamente, si se puede decir, de que la ciencia, o sea, va en otra dirección muy distinta a lo que propone la religión. Claro, todas las religiones son muy respetables. Eso lo marca también el artículo tercero, no necesariamente, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, eso, bueno, dentro de lo que se abona como respetable, o sea, incluso hasta lo más absurdo o ignorante, o como lo quieras llamar, pero el discurso de la ciencia, bueno, por eso es ciencia, porque, o sea, parte de la razón, de lo más abstracto, y bueno, puede haber otra discusión, y ahí sí, o sea, con fórmulas matemáticas o estas ciencias más avanzadas como la física, o sea, 1 más 1 es 2, y no hay margen de interpretación, cosa que sí en otras disciplinas como las humanidades, que antes eran concebidas sobre todo por Martin Heidegger como ciencias del espíritu, por su inexactitud, o sea, porque ahí sí difieren de ese método riguroso de la ciencia. O sea, nada más quise hacer esta acotación porque pues sí es difícil quitarse esta investidura y dejarla fuera de la universidad y entrar así como puro, o la empojé, como dicen los fenomenólogos, o sea, sin prejuicios, o esta atención flotante que dicen los psicoanalistas, donde yo voy a escuchar a mi paciente y voy a estar así lo más imparcial. ¿Se puede? Pues no lo sé, pero al menos se sugiere que se intente. Yo como futura docente en formación, bueno, yo practico una religión, pero también creo que estar frente a grupos yo tengo la idea de que el estudiante debe de estar cerca de, la finalidad es que crea un pensamiento crítico y científico. O sea, también respetando la creencia de cada quien, pero con el entendido o con la idea de que esa es la finalidad, de crear un pensamiento crítico y científico y quedar lejos de imponer algo o de adoctrinarlos. Yo creo que esa es pues mi visión, ahorita que estoy yo en formación. Creo que sí es importante que los alumnos tengan acceso a todo esto, al entorno educativo que se base en la ciencia. Ahora, este acceso al entorno educativo, esta imposibilidad que señala Alejandro, ¿no? De no puedes dejar tu traje de creencia y entrar a la escuela con tu traje de científico, ¿no? Digamos, o esto que también dice él, sino de la relación entre praxis personal y conocimiento académico. Digamos, en la época actual, ¿se vale ser tolerante con esta dicotomía o hay que ser intolerante? Porque digo, es cierto que llegan los alumnos con sus creencias, ¿no? Y es cierto que el alumno testigo de Jehová te va a decir, yo no saludo ningún símbolo que no sea mi Dios, etcétera. Y que el católico te va a decir, el 12 de diciembre no hay clase porque tengo que ir a misa, ¿no? Porque me lo demanda. Y que el estudiante que tenga en su pueblo una fiesta del santo del lugar, esa semana no va a clase porque tiene que ir a la fiesta, ¿no? Eso es cierto, digamos. Pero también es cierto que hay docentes que llegan con su investidura religiosa, ¿no? Que también está llena de prejuicios y de moral, y que también desde ahí ven la clase, ¿sí? Y por otro lado, es cierto que la escuela tiene herramientas, nos da objetos, nos da conceptos para pensar una realidad. En algún momento esto va a llegar de tú a tú, y vamos a tener que, digamos, declinar por alguna cosa, ¿no? Entonces, o vamos a tolerarlo todo también, o sea, porque digo, yo lo veo así, es decir, el estudiante dice, yo no saludo la bandera porque no, perfecto, pero yo tampoco escribo porque pertenezco a una secta filosófica que nada más es oral y que no tenemos que escribir, y así me tiene que evaluar. Pero yo tampoco hago deporte porque me gusta la lectura, pero yo no leo porque me gusta el exceso del deporte, ¿no? O sea, podemos encontrar todo eso en las aulas, ¿no? ¿Cómo sobrellevar eso? ¿Estamos en una sociedad de la intolerancia, una sociedad de la tolerancia? Yo comenté hace ratito que pienso que o se unifica o se separa, porque siento que es muy difícil sobrellevar eso. Por eso mi duda o mi pregunta es si se unifica o se separa, porque o todos para acá o todos para allá, porque a lo mejor sí va a haber un momento en el que tengas que tomar partido por alguna parte
o tus creencias o lo que le tienes que enseñar. Entonces siento que sigue la duda de que si se unifica o se separa, porque realmente no está siendo laica ahorita la escuela, o no del todo, porque pues hablábamos ya de las fechas, ya se vienen las fechas de suspensiones, que el 12, que las pastorelas y todo eso, entonces las posadas, y pues entonces sigue la duda ahí de que si se unifica por completo o se separa, que tal vez unificar tal vez no estaría bueno, no sería bueno. Bueno, agregar que decías declinar o ser tolerante. Bueno, yo creo que hay que pensarlo desde, o sea, tratar de responder es pensarlo desde el paradigma educativo en el que está vigente, o sea, me refiero a la nueva escuela mexicana. Habla es un modelo educativo que habla de inclusión, de ser equitativos, de ser respetuosos, de ser conscientes de la diversidad, y en este sentido también apunta a la religión, o sea, si se le da una revisión a este modelo, al menos sugiere que se les haga ver a los estudiantes que en esta diversidad se incluye también a la religión, la cual en este marco de una sociedad laica y plural, o sea, también hay que ser respetuosos y tolerantes. Pero esto no quiere decir que esta enseñanza o este respeto hacia la diversidad religiosa tenga un espacio propio curricular dentro de las aulas. Nada más se sugiere, y creo que de ahí no es que se caiga en esta dicotomía radical o se acepta o se declina, sino que este modelo educativo justo está pensando en pues respetar los derechos humanos o de todas las personas, y estas diferencias culturales y religiosas. Pero esto también da pauta a que se viene el 12 de diciembre y quien se llame Lupita pues puede faltar, o quien tenga fe en esa creencia pues puede ir a misa o ausentarse de las aulas, porque hay tolerancia y porque estamos en una sociedad diversa. O se vienen las posadas, e incluso hasta los mismos profesores dicen, bueno, ya se viene la posada del fin de año, pues hay que ir, aunque la posada en el fondo tiene un acento religioso. Claro. Yo, ahorita que hablas de tolerancia, yo en mi praxis lo único ante lo que soy intolerante es ante la violencia. O sea, intento construir espacios libres de violencia. Y creo que ese es un derecho, sí, que se tiene que universalizar, ¿no? O sea, tenemos derecho a una vida digna y libre de violencia. Y el derecho a una religión, el derecho, no puede transgredir eso en alguien más. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, o sea, tenemos no necesariamente que ser tolerantes con las prácticas religiosas, sino inclusivos y ser respetuosos de esas prácticas en tanto no afecten a otra entidad de los espacios de vinculación, ¿no? Y creo que justo también lo estamos pensando mucho desde esta visión totalmente pues hegemónica de la cultura, bueno, de la religión católica, cristiana, guadalupana y todas las vertientes, pero creo que sí hay un elemento que no podemos ignorar, que es de los pueblos originarios, ¿no? Que tienen prácticas religiosas y que son prácticas de resistencia política. O sea, que no es nada más como, ay, es que vamos a ir a la pastorela porque pues los niños se disfrazan, que también tienen otros elementos, ¿no? Ahí aprenden cosas de narratividad, de textualidad, o sea, sí hay muchas virtudes en que pongan una puesta en escena, ¿no? El problema pues es que siempre se ancla de manera prioritaria a estas festividades católicas, pero justo, o sea, creo que no todas las personas viven la religión de la misma manera, porque sí hay un privilegio de pertenecer a una religión mucho más aceptada, ¿no? Como dicen, aquella que está siendo validada dentro de los espacios académicos, porque la vemos tanto que ya no la vemos, ¿no? Pero ¿qué pasa con esas otras religiones que han estado en lucha y que tienen que ver con procesos identitarios muy fuertes y que también tienen que ver con esto que mencionan, ¿no? De la nueva escuela, de incluir, de respetar, de validar, de visibilizar, ¿no? De no seguir silenciando estas posibilidades. Sí, gracias. En esto que comentan de la nueva escuela mexicana, me parece que es interesante cómo
la propia sociedad y los grupos de poder, digamos, que la alimentan, se apropian de todos los discursos, ¿no? La nueva escuela mexicana está sustentada en el nuevo humanismo, en el humanismo mexicano, ¿no? Hay un intento, y que todavía sigue vigente, de diputados vinculados a la luz del mundo, que quieren fundar un partido del humanismo mexicano, ¿no? Es decir, cómo se apropia, ¿no? Y me parece que esa es como la gran... uno de los grandes ventajas, digamos, críticas, por decirlo así, de las religiones. Siempre se apropian de los contextos. Es esto que tú dices, ¿no? De los pueblos originarios. Evidentemente no dudamos que los pueblos originarios tuvieron prácticas religiosas, ¿no? Pero al hibridarse con la cuestión europea occidental, pues obviamente hubo un mestizaje religioso, y ahora me parece, a no ser que lo podamos discutir, que también es muy difícil distinguir qué práctica es totalmente originaria y qué práctica es como de una hibridación, ¿no? Claro, ahora viene este recurso que me parece que es lo más interesante, como una especie de resistencia política, ¿no? Ahora sí que la religión como una resistencia política, que también tiene mucho que pensar, o tendría mucho que pensar. Bueno, pues ya para ir cerrando el episodio, un comentario final respecto de la temática, ¿cómo les parece? Digamos, se está pensando bien, hay que resaltar nuevamente el concepto de laicidad, o hay que proponer otros conceptos, otras formas de hacer educación en el aula. No sé, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? Yo creo que no hay que perder de vista esta categoría de laicidad. O sea, yo creo que han sido bastantes años de lucha, de muertes para hacer esta separación de iglesia-estado, y finalmente para que se concrete un artículo que particularmente defiende los intereses de la educación de toda la sociedad mexicana. Y bueno, digamos, su principal axioma es que sea gratuita, científica, una formación humanista pero laica. No obstante, las últimas cifras del INEGI señalan que en México la religión dominante pues es el catolicismo. 80% aproximadamente de la población está vinculada al catolicismo, y esto me recuerda mucho, ya para cerrar mi comentario, una vez le escuché a un compañero del doctorado. Él se formó en ciencias políticas en la UNAM, y comentaba que un profesor les decía que en México, así textual decía, en México todos son o priistas o guadalupanos. O sea, porque finalmente al estar tan involucrados en este sistema político y en estas prácticas religiosas, aunque uno quiera guardar distancia crítica, termina atravesado por ellas, ya sea replicándolas cuando uno tiene algún puesto de poder, quizá estas prácticas de corrupción, o guadalupano en el sentido que se llega a fin de año y bueno, si yo estoy trabajando, pues sí, que se suspenda, porque pues hay que ir a celebrar. Por eso es importante no perder de vista esta laicidad en la educación. Yo con eso cerraría mi participación. Gracias, Alejandro. Cristina. Yo creo que es importante crear espacios neutrales en donde se respeten pues la creencia de cada quien, no sin dejar de lado que ninguna religión o creencia tiene o puede tener privilegios sobre el mismo sistema educativo. Yo creo que también hay que resaltar eso del laicismo, y ver entender la religión de la manera que lo mencionaba la maestra Elsie, verla de otra manera, por ejemplo, investigar o conocer diferentes religiones, sus costumbres, sus tradiciones, no solo centrarse en una, sino verlo de otra manera, buscarlo de otra manera, tener otra visión sobre la religión, o sea, investigar, crear seminarios en donde se vean todas, no solamente una. Entonces, gracias, Cristina. Elsie. Pues creo que coincido con estas palabras de cierre. Creo que es importante seguir pensando estos temas, saber que son problemáticos y que no tenemos las respuestas, ¿no? O sea, que finalmente estas teorizaciones, estas reflexiones, pues son parciales, parten mucho de nuestra propia visión del mundo, parten mucho de nuestros referentes y de nuestras propias experiencias dentro de la docencia, pero que tal vez en estos diálogos podemos encontrar nuevos caminos, ¿no? Como dicen, caminos críticos, caminos posibles, pues para justo cumplir con estos objetivos educativos, ¿no? O sea, que sea educación de calidad, que sea una educación humanista, sensible, científica,
pero al mismo tiempo pues que permita vivir nuestra propia humanidad, ¿no? Así es. Muchas gracias. Bueno, pues habría que solamente agregar que son temas de interés educativo y que de alguna manera sabemos que están en una dinámica en el aula siempre presentes asuntos religiosos y bueno, que ojalá en algún momento se pueda tener un alto desarrollo de esta concepción crítica de lo que sea para poder entender qué es de la vida religiosa y qué es como de la actitud científica, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, como siempre tenemos aquí en estos episodios, vamos a hablar brevemente de 2 textos en esta ocasión. Max Stirner, El único y su propiedad. Es un texto muy interesante porque Stirner, un hegeliano por cierto muy interesante, dice, a ver, ni el Estado ni la religión, el individuo. Y es muy interesante, ¿no? Es decir, ¿qué tal si un día nos despertamos y echamos al abismo el Estado y la religión y queda solo el sujeto, ¿no? Como individuo y algo pasará, ¿no? Dice Stirner. Y bueno, ojalá pudieran algún día revisar ese texto. Y esta novela me parece maravillosa. Olga Tokarczuk, una escritora justamente de premio Nobel, que se llama Los libros de Jacob. Y en esta novela ella recorre con este personaje las 3 grandes religiones del mundo durante 200, 300 años en Europa occidental. Y de alguna manera, cada que este personaje entra en crisis, funda una nueva religión. Y sus seguidores siempre le cuestionan, pero lo siguen finalmente, ¿no? Y al final lo único que queda es quien narra el libro, ¿no? Una narradora que al final termina aprendiendo a escribir y de alguna manera da evidencia del recorrido de un grupo de personas a lo largo de Europa Central y de sus crisis en torno a un líder que nunca termina siendo líder, que nunca termina siendo un religioso, pero que sí da la sensación de cómo se transforma la vida de las personas en comunidades religiosas, ¿no? Y que termina siendo trágico todo siempre, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias y nuevamente no agradecerles a Elsie, Cristina, Alejandro su participación y ojalá no sea la última vez y tengamos temas polémicos o incluso más polémicos, ¿no? Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Gracias, hasta luego.